Hola, contestamos proyectos de aula quinto grado. Te invito a que te suscribas al canal. Continuando con el proyecto, estamos en la página 251 de tu libro. Comencemos con el punto número 2. 2. En comunidades, realicen lo siguiente. A. Investiguen qué es la migración, sus tipos y las principales rutas de migración en México. Para ello, consulte Nuestros Saberes, libro para alumnos, maestros y familia, la biblioteca de aula, la biblioteca escolar, la biblioteca pública o busquen en Internet con ayuda de un adulto. Entonces aquí es el momento de investigar estas definiciones. Iniciamos con ¿qué es la migración? Esto fue lo que yo encontré. La migración es el movimiento de personas de un lugar a otro, generalmente con la intención de cambiar su residencia de forma temporal o definitiva. Este desplazamiento puede ocurrir dentro de un país, migración interna, o entre diferentes países, migración internacional. Vamos a analizar cuáles son los tipos de migración que existen. Migración interna, cuando el lugar de destino del migrante es dentro del mismo país, es decir, se traslada a otra región o lugar, pero nunca sale de su país de origen. Un ejemplo de esto podemos decir que gente que es de origen de Oaxaca se va a Sinaloa para hacer la temporada de recoger los jitomates que ya están listos para venderse, o tal vez alguna gente que se encuentre en la Ciudad de México se va a Baja California, a Tijuana, para trabajar en alguna fábrica porque tiene el conocimiento adecuado para desarrollarse en esa región. Pero también existe la migración internacional. Migración internacional, cuando el lugar de destino del migrante es otro país diferente. Esta migración internacional podemos dar como ejemplo personas de Guatemala que quieren llegar a Estados Unidos para tener una mejor calidad de vida. Vamos a continuar con las principales rutas de migración en México. Aquí tengo este mapa que me encontré y aquí te muestra cómo es la migración en México si es que vienen desde afuera, o bien si algunas personas del centro y del sur de México quieren trasladarse a el norte para llegar, por ejemplo, a Estados Unidos. Generalmente siguen estas rutas. Vamos a comentarte 3. Si entras por Guatemala, la ruta más conocida es pasar por Chiapas, Oaxaca, Puebla, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Jalisco, Nayarit, Sinaloa. Sonora. Algunos migrantes llegando a Sonora buscan la línea fronteriza y otros llegan a Tijuana o a Mexicali, para luego cruzar a Estados Unidos. Esta sería una primera ruta. Tenemos la otra. Otra ruta sería si entran por Guatemala o Belice, pasan por Campeche, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León. Algunos cruzan por Nuevo León y otros se dirigen a Chihuahua para cruzar a Estados Unidos. Esta sería otra ruta. Entran por acá, siguen todo lo que es Veracruz, Tamaulipas. Unos quieren cruzar por Tamaulipas, otros se dirigen a Nuevo León, otros se vienen a esta parte de Reynosa y otros se van a Chihuahua. Y la otra tercera ruta es la siguiente. Otra ruta sería que entran por Guatemala, pasan por Chiapas, Oaxaca, Puebla, Morelos, Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Tamaulipas. Algunos migrantes tienden a pasar a Estados Unidos por Tamaulipas y otros se dirigen a Nuevo León e intentan pasar por Nuevo León o bien se dirigen hacia Chihuahua para llegar a Estados Unidos. Entonces aquí te dejo 3 rutas para que si te lo dejan de tarea puedes escribirlas. Y también te dejo el mapa por si te piden el mapa. Inciso B. B. Integren la información que obtuvieron en un glosario y en un mapa donde coloreen con diferentes colores las entidades de origen y de destino y las relacionen con una línea. Entonces primero vamos a decirte lo que es el glosario o cómo lo tienes que hacer este glosario. Aquí tienes que acomodar las definiciones por orden alfabético para que vayas formando tu glosario. Puedes ir dejando una hoja para cada letra del alfabeto que vayas usando por si la maestra te pide que vayas integrando más definiciones de este tema.
Por ejemplo, primero pondría la definición de migración, luego pondría la definición de migración interna y por último pondría la definición de migración internacional. Entonces, aquí en este glosario tienen que preguntarle a su maestra cuáles son esas definiciones que van a formar y en base a la cantidad de definiciones que establezca la maestra o el maestro, van a ir acomodándolo en orden alfabético. Ahora aquí te dice que en un mapa van a colorear los diferentes, de diferentes colores las entidades de origen y cuál es su destino. Aquí me traje un mapa del continente de América. Te voy a dar el ejemplo para que sepas cómo hacerlo. Si es que la maestra o tu maestro te pide que hagas un mapa de Europa o de solamente de la parte norte de América, que sería México, Estados Unidos y Canadá, o dependiendo de lo que pidan los maestros. En este caso a mi mapa le voy a poner este cuadro de informativo que estoy diciendo que los países expulsores de migrantes los voy a colocar con color verde y los países receptores de migrantes, los que captan esos migrantes, los voy a poner de este color rojizo. Entonces, aquí coloreé los principales países que son expulsores de migrantes, es decir, donde la gente sale para irse a otro país para obtener una mejor calidad de vida. Y de color rojo me puse en este caso a Estados Unidos y a Canadá, que vendrían siendo los países receptores. Ahora, aquí te dice que marques con una línea, pues, cuál es el camino que siguen. En este caso, los mexicanos tienden a irse a Estados Unidos o a Canadá. Lo que es el centro de América, o sea, Centroamérica, estos países como Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panamá, también inclusive Cuba, Haití, todos estos países que son del centro de América tienden a seguir esta ruta. Llegan a México algunos y de aquí de México tienden a ir a Estados Unidos o a Canadá. O bien toman un avión directamente a Canadá, si este es el caso, o a Estados Unidos. Y por acá, estos países que son del sur de América, como Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y todos estos países que llegan a expulsar migrantes, tienden a seguir la ruta de unos pasan por todos lo que es el centro de América, llegan a México y de ahí se van a Estados Unidos o bien a Canadá o en otro caso sería tomar vuelos directos hacia el país del que desean migrar. Aquí tenemos el mapa de la República Mexicana, por si también te lo piden, y le pongo un cuadro informativo en donde los estados receptores de migrantes los voy a poner de color verde o con una marca verde y los estados expulsores de migrantes los voy a poner de color rojo. Por ejemplo, los estados que más expulsan migrantes dentro del territorio mexicano son Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Oaxaca y por acá también el Estado de México. ¿A dónde llegan en el territorio mexicano? Tienden a llegar a lo que es Baja California, principalmente a lo que es Tijuana, Mexicali, que es donde se encuentran las industrias, Sonora, a Sinaloa también, otros se dirigen a Nuevo León. Jalisco también expulsa, pero también recibe mucha gente. También Guanajuato tiende a expulsar gente, pero también a recibir gente. Y aquí te dejo esta información por si te sirve. Recuerda visitar su página oficial de mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. Vamos a ver el punto número 3. 3. De manera individual, escribe qué entiendes por cada una de las siguientes frases. Entonces, en base a lo que ustedes investigaron sobre lo que son migrantes y a otras definiciones que muy probable les pidan los maestros, van a ir completando estas
lo que ustedes entienden de cada una de estas frases. La primera es, migrar no es un delito, es un derecho humano. Esto es lo que yo entiendo. Que la gente migra porque tiene necesidad y no lo hace para molestar a nadie. B. Las fronteras solo existen en los mapas. Esto es lo que yo entiendo. Que aunque los gobiernos intenten parar a la gente, para que no se dé la migración, esta se dará porque hay una necesidad real de llegar a otro lugar para sobrevivir. Es decir, que la gente no se va porque tiene ganas de divertirse sufriendo en el camino, sino que lo hace para buscar una mejor calidad de vida. Inciso C. Todos somos migrantes. En algún momento de nuestra vida muchos de las personas cambian de lugar de residencia, ya sea que cambien de una colonia a otra, se vayan a vivir a otro estado dentro del mismo país, o que cambie de residencia a otro país. Así es que en un momento dado todos llegamos a ser migrantes por el simple hecho de trasladarnos a otra colonia o a otro estado dentro de México. Nos convertimos en migrantes debido a que dejamos nuestra casita donde vivíamos o nuestro estado o nuestra colonia y nos vamos a vivir a otro lugar. Ningún ser humano es ilegal. Que por el simple hecho de ser humanos y vivir en la Tierra, tenemos el derecho a vivir en donde queramos, somos parte de un mismo mundo. Inciso E. Los migrantes no son criminales, son trabajadores internacionales. El hecho de que una persona llegue a otro país a trabajar porque tiene necesidad no significa que es un criminal, solo es un sobreviviente que busca una mejor vida. Así es. Somos los migrantes porque yo me he cambiado de vivir de una colonia a otra, pues somos trabajadores internacionales. Los derechos humanos no tienen pasaporte, Amnistía Internacional. Que todos por el simple hecho de ser humanos, merecemos el respeto y Amnistía Internacional proporciona ese pasaporte donde el hecho de ser humano nos permite buscar una mejor opción de vida en cualquier parte del mundo. Recuerda que tus definiciones, lo que tú entiendas, prácticamente es lo que tú entiendes de cada frase, cambiaría porque todos pensamos de diferente manera. Inciso G. Ninguna persona debe morir en tránsito en la búsqueda de una vida mejor. Casa refugiados. Por el hecho de dirigirse a otro país o a otro estado nadie debe de morir. Es un derecho poder transportarse alrededor del mundo. No hay crisis migratoria, hay una crisis de solidaridad. Antonio Guterres, secretario general de la ONU. Que en realidad no debe de haber distinciones por el hecho de migrar. Todos debemos de ser solidarios y entender por qué la persona deja su lugar de origen, lo hace por necesidad. Detrás de las cifras hay seres humanos, una hermana, un hermano, una hija, un hijo, una madre o un padre. Antonio Guterres. Debemos de dejar de discriminar a los migrantes porque en una de esas puede ser una hermana, un hijo o cualquier familiar que pueda estar enfrentando la migración en otro país. Inciso J. La migración siempre ha sido uno de los impulsores más importantes del progreso y dinamismo humano. Ian Goldin, fundador de la Oxford Martin School. Que gracias a muchos migrantes se han formado naciones. Está el ejemplo de Estados Unidos, que es potencia gracias a la mano de obra de muchos migrantes. Entonces, aquí te dejo los ejemplos. Recuerda que tus respuestas cambiarían porque tu forma de pensar es muy diferente. Formulamos el problema. Formulamos el problema. A pesar de que migrar ha sido una práctica muy usual, en la actualidad existen dificultades que impiden a la gente transitar libremente. No obstante, el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda persona en el mundo tiene derecho a circular libremente y a elegir el lugar donde quiere vivir, así como a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar en cualquier momento a este. Número 1. 1. En comunidades, con ayuda de un adulto, busquen el testimonio de una persona migrante. A partir de él respondan estas preguntas. Entonces, ustedes van a investigar sobre algún testimonio de una persona que haya emigrado, ya sea de manera internacional, es decir, de otro país, o de manera de lo que es de un estado a otro estado. Pregúntenles y luego respondan estas preguntas. Esto fue lo que a mí me respondió un migrante. ¿Cuál es su lugar de origen y de destino?
El origen es Colombia, el destino es Estados Unidos. ¿A qué obstáculos se ha enfrentado como migrante? A robos por parte de los polleros, a mucho clasismo y racismo, discriminación, extorsión, violencia de género, violencia física, violencia verbal, no tiene comida durante el trayecto, entre otras cosas. ¿Conoce sus derechos como persona migrante? No los conoce, no sabe que tiene derechos. ¿Ocurrieron situaciones en las que no se respetaron sus derechos? Muchas situaciones han ocurrido que no se ha respetado sus derechos. ¿Cuáles? Le han negado el acceso a servicios médicos, no le han proporcionado un techo temporal para pasar la noche, no le han permitido ni ha tenido acceso en muchas ocasiones al servicio sanitario, entre otras cosas. Número 2. 2. En asamblea, hagan lo que se indica. Analicen los derechos que se reconocen para las personas migrantes en la Ley de Migración que rige en el territorio mexicano desde 2011. B. Completen la siguiente tabla. Esta tabla está conformada por 2 columnas. La primera se llama Derechos Humanos de las Personas Migrantes y esta podría ser entre los derechos acceso al servicio educativo, atención médica, impartición de justicia, entre otras. Y la otra columna que tienen que ustedes llenar son las situaciones que vulneran el ejercicio de estos derechos. Vamos a comenzar a llenar. El derecho humano de las personas migrantes, uno de ellos es acceder a servicios educativos. Las situaciones que vulneran el ejercicio de estos derechos pueden ser: no se les proporciona el derecho a la educación o por lo menos que se les imparta clases a los que se encuentran detenidos y pasan meses en los albergues. Incluso hay muchos se quedan por años y pierden la educación básica. Entonces, uno de sus derechos sería que se le dé la educación a los niños. Y a veces no se imparten atención médica. Los refugiados y migrantes a menudo se enfrentan a peores resultados de salud en los países de tránsito y destino debido a múltiples obstáculos, como las diferencias lingüísticas y culturales, la discriminación institucional y el uso restringido de los servicios de salud. Impartición de justicia. Se les niega la justicia, porque se da el racismo, violentando sus derechos que tienen como migrantes, y esto se da porque no conocen cuáles son sus derechos y por tal motivo no los exigen. Otro factor es que no se les respeta, y solo se les ve como una carga. Tenemos protección de la familia. En algunas situaciones las familias se ven obligadas a dividirse, debido a que la inseguridad que enfrentan durante su trayecto al país destino al que quieren llegar se ve violentada, y una forma de proteger es que vayan adelantándose y vayan diciendo por dónde deben de pasar las personas más vulnerables de su familia como mujeres y niños. Al no discriminación, a la no discriminación. Los migrantes muchas veces se les violenta por su color de piel, por su forma de hablar, por su forma de vestir y se les discrimina en todo momento. A un alojamiento digno es otro derecho. El hecho de que son migrantes y no tener el suficiente dinero para poder pagar un hotel. La mayor parte de las veces los migrantes tienden a dormir en la calle y nadie les proporciona un alojamiento para pasar la noche o algunos días. Tienen el derecho a solicitar asilo o refugio. ¿Cuál es la situación? Muchas veces los asilos o refugios están sobrepasados y al no haber cupo o espacio los migrantes tienen que optar por pasar la noche o varios días en la calle. Otro derecho sería a contar con un intérprete en caso de no hablar español. ¿Cuál es la situación? Al no conocer a nadie y al no haber una cultura para ayudar al migrante si éste no habla el idioma, en este caso el español, se vulnerarán sus derechos en cualquier situación al no poder comunicarse con la gente y por tanto no podrá pedir ayuda. O sea que en este caso de que si el migrante no habla español, la situación es que no va a poder comunicarse con los demás y como resultado van a vulnerar sus derechos. Bien amigos, esto sería todo en este video, espero que te sirva la información. Si es así, te invito a que la compartas con aquellos que la requieran como compañeros de quinto grado. Pero también puedes compartir el canal de MEX Primaria para que otros compañeros de otros grados puedan hacer sus actividades fácilmente, como de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto o sexto grado. Te invito, si no lo has hecho, que te suscribas al canal, que me regales ese like y le des clic en la campanita de las notificaciones. Y recuerda que nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye.